Fundamentos normativos en torno a la inclusión social de personas con discapacidad. ¿Por qué generar oportunidades a las personas con alguna discapacidad para que puedan participar plenamente en la sociedad? Veamos la normatividad que dice al respecto. Como se verá más adelante, cuando se hable del enfoque social de la discapacidad, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes formas de interpretar e intervenir con personas que tienen una discapacidad, sea sensorial, cognitiva, mental, física, etc. No obstante, agrupaciones en defensa de los derechos humanos o las mismas personas con discapacidad han propiciado movimientos que han llevado a reconceptualizar el término de discapacidad. Esto ha permitido avanzar en acciones en torno a su inclusión plena dentro de la sociedad, a que sean tratados como cualquier persona. Esto sobre todo reconociendo el principio de la diversidad. Por lo tanto, a continuación se agrega alguna normatividad al respecto, iniciando con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24, relativo a la educación, menciona en el numeral 2 la recomendación de hacer efectivo este derecho a la educación, asegurando que las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que viven. Además, se hagan ajustes razonables en la función de las necesidades individuales. Con base en ello, las naciones generaron la normatividad correspondiente, generándose en México la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el 2011. Con relación a la educación, se menciona en el artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guardería o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Actualmente, con la reforma del artículo 3 constitucional en el 2019, se cita en la fracción 2, inciso F, sobre los criterios que regirán la educación que será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Con la reforma del artículo 3 constitucional se generará una nueva Ley General de Educación, la cual menciona que el artículo 13, con reforma al tema que estamos abordando, que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia que cimenta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. De hecho, se generará un capítulo exclusivo sobre la educación inclusiva, en los artículos del 61 al 68. Como ejemplo de ello, se transcriben los artículos 61 y 62, que a la letra dice: Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Artículo 62.
El Estado asegurará la educación inclusiva de todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. A raíz de estas reformas, se actualizan las normas de control escolar, agregándose en el anexo 6 las especificaciones en la atención de alumnas y alumnos con discapacidad, actitudes sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, proponiendo acciones en los consejos técnicos escolares para la identificación de estos alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, una evaluación inicial, la planeación de intervención con ajustes razonables y la colaboración entre docentes, directivos y madres y padres de familia. Otro documento de referencia es la publicación por la SEP de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la cual consiste en el reconocimiento de los ámbitos de las políticas y culturas en las escuelas que han llevado a prácticas excluyentes, para lo cual se propone la identificación de barreras en los contextos escolares áulicos que limitan el aprendizaje y la participación del alumnado, considerando en la medida de los posibles su identificación en los contextos familiar y comunitario. Esto llevaría a las escuelas a generar entornos más inclusivos, proponiéndose algunas acciones como garantizar la accesibilidad dentro de las escuelas, eliminando barreras estructurales o normativas. Un diseño universal para el aprendizaje, en el que se utilice variedad de recursos que se ajusten a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje del alumnado, dada la diversidad que existe en las aulas. Y en los casos que se precisen, la realización de ajustes razonables que permitan atender algunas necesidades educativas específicas. Para cerrar este apartado, cabe mencionar que en el marco curricular 2022, el primero de los ejes es precisamente el de inclusión, donde se destaca la diferencia como una oportunidad de aprendizaje, erradicar las relaciones asimétricas que genera exclusión y desigualdad, valore a cada individuo por el solo hecho de ser persona.